Hola a todos, mi nombre es Geraldine Martínez, soy médico general. En esta ocasión vamos a revisar manejo de vía aérea y predictores de vía aérea difícil. Sean todos bienvenidos, espero que les guste y que aprendan mucho. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos, si no lo conocen, a ver este video. Es un video de la vida real, es un caso que ocurrió en el 2005. Es una paciente llamada Elaine Bromfield. Ella en un intento de intubación tuvo consecuencias bastante graves y marcó un antes y un después en el manejo de la vía aérea. Si no lo conocen, por favor, vayan, miren el video y regresan a este video para que aquí aprendamos cómo evitar esa situación que se presentó en ese caso. Y es que resulta que el manejo de la vía aérea a veces parece como fácil de estudiar o de enseñar. Esto tiene como unos pasos bien estipulados cuyo objetivo va a ser mantener o restaurar la vía aérea de un paciente que sea segura, eficaz, con tal de mantener la oxigenación y la ventilación. Es algo que se aplica en muchos contextos: emergencias, anestesia y cuidados intensivos. Y si no lo logramos, las consecuencias pueden ser muy graves. Puede ser la muerte, lesión cerebral, trauma o paro cardiopulmonar. Y no podemos continuar sin la anatomía. La anatomía es clave para una vía aérea segura, ya que debemos tener presente que cuando queremos manejar la vía aérea tenemos que alinear tres ejes: el eje nasofaringio, el eje orofaringio y el hipofaringio. ¿Para qué los vamos a alinear? Para mejorar la visibilidad en la laringoscopia. ¿Y qué es lo que vamos a observar en la laringoscopia? Lo que ven ustedes a la izquierda. Ahí vamos a poder ver la epiglotis, las cuerdas vocales y los cartílagos aritenoides. Depende de qué tanto vemos de estas estructuras, va a ser la facilidad en la intubación. Y bueno, inicialmente pues yo traigo como unos conceptos que creo que debemos tener claros antes de sumergirnos un poco más en el tema. Entonces lo primero es el rol de la ventilación en la respiración. Siempre estos dos términos se pueden confundir porque no los tenemos claros. Entonces la ventilación es el movimiento del aire dentro y fuera de los pulmones. Este es un proceso mecánico que se compone de la fase inspiratoria y de la fase expiratoria. De la ventilación se encarga el diafragma y los músculos intercostales, y su función es ingresar oxígeno y sacar CO2, no más. La respiración es la ventilación, o sea, todo lo anteriormente explicado más el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso se va a dar por difusión de oxígeno a nivel alveolar y a nivel celular. Y de este intercambio se encarga la circulación pulmonar y el flujo sanguíneo. Y la función de la respiración es la perfusión tisular. Es por eso que decimos que una buena ventilación va a mantener una buena perfusión. Y entonces, otra cosa que nos podemos preguntar es: ¿quién respira, el paciente o el ventilador? Entonces, tenemos la ventilación espontánea, que como les decía es un proceso mecánico. Entonces, la ventilación espontánea es el paciente que ventila por sí mismo con su diafragma y sus músculos intercostales. Un ejemplo de esto son ustedes o soy yo. La ventilación mecánica es la que hace un dispositivo. Este dispositivo puede ser el ventilador o la bolsa autoinflable. Y esta es la que facilita el movimiento de aire hacia adentro en la inspiración y hacia afuera en la expiración. Está también la ventilación asistida, en la que el paciente respira, tiene sus movimientos de inspiración y expiración, también tiene mecanismos protectores, pero esta no es totalmente efectiva para mantener su perfusión. Entonces la ayudamos con ventilación mecánica, que puede o no ser invasiva. Esta es muy importante porque es la que vamos a tener en una vía aérea difícil o en una intubación con paciente despierto. Y la ventilación controlada es el paciente que está en quirófano y anestesiado, ya que en él el ventilador lo hace todo. El anestesiólogo programa la frecuencia respiratoria y todos los volúmenes. Entonces va a estar totalmente controlado. Entonces, la vía aérea puede ser básica con la bolsa mascarilla, los dispositivos supraglóticos, pues el manejo de la vía aérea puede ser básica. También puede ser avanzada, en el que ya hay un proceso de intubación con el laringoscopio, el videolaringoscopio o el fibrobroncoscopio, o quirúrgica con la cricotirotomía o la traqueostomía.
Hace rato les mencioné la vía aérea difícil. Esta vía aérea difícil puede ser anticipada, que mediante ciertas evaluaciones nosotros podemos definir previamente que será una vía aérea difícil, no anticipada cuando ya nos estamos enfrentando a la intubación o al manejo de la vía aérea y la encontramos difícil, predicha cuando un paciente nos dice que por alguna causa, por alguna razón, en su historia clínica alguna vez intentaron intubarlo y le dijeron que tenía vía aérea difícil. Esta además puede ser anatómicamente difícil o fisiológicamente difícil. Bueno, y las maniobras iniciales son principalmente pues estas dos, aunque hay muchas más. La maniobra de olfateo, en la que buscamos alinear los tres ejes, como les decía anteriormente. En esta, con la mano dominante empujamos la frente y con la mano no dominante hacemos apertura oral. También recargamos el cuello sobre una almohada o una toalla muy doblada a fin de elevar el mentón y dejarlo más arriba que la frente. Esta está contraindicada por la hiperextensión atlanto-occipital que hace, está contraindicada en lesión cervical. Cuando hay lesión cervical usamos la maniobra de tracción mandibular. En esta se busca desplazar la mandíbula hacia adelante para poder permeabilizar la vía aérea sin hacer la hiperextensión. Entonces, después de conocer todo lo anterior, vamos a ver los predictores de vía aérea difícil. Cuando pensamos en los predictores de vía aérea difícil, podemos recordarlos un poco más fácil si pensamos en Papá Noel. Papá Noel es un hombre viejo de más de 65 años, él tendrá unos 500, no lo sé. Tiene cuello ancho, se considera cuello ancho en hombres más de 43 centímetros, mayor o igual, y en mujeres mayor o igual a 41 centímetros. Papá Noel tiene barba, como es tan viejito y come mucho dulce, puede tener edentulismo, es de sexo masculino, y movimientos cervicales limitados. Entonces, siempre que pensemos en predictores de vía aérea difícil, lo primero es ver al paciente y podemos ver cosas como las que tenemos aquí. Otros datos de los que nos podemos valer son los antecedentes de intubación previa, es decir, la vía aérea difícil predicha, ronquido severo o síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, después de ver al paciente y descartar todos los signos anteriores o encontrarlos, le pedimos que haga ciertos ejercicios, porque para vía aérea difícil ningún test, ninguna escala, ningún score es lo suficientemente efectivo para decir que con solo eso podemos definirla. En realidad, en vía aérea difícil tenemos que sumar razones para poder definirla. Entonces, el primer ejercicio es el test de protrusión mandibular. En este le vamos a pedir al paciente que con sus dientes inferiores se cubra su labio superior. Si él lo logra, va a ser fácil de intubar. Si simplemente logra cubrir un poquito el labio superior, pero no por completo, hay una posible dificultad. Y si en definitiva no la logra, hay una alta probabilidad de vía aérea difícil. Está el test de Patil-Andretti o el test de distancia tiromentoniana, que debe ser mayor a 7 centímetros. De lo contrario, es sugestivo de vía aérea difícil. Y la regla 332, en el que se evalúa una apertura oral de 3 centímetros o de 3 traveses de dedo, luego una distancia entre el mentón y el hioides de 3 centímetros o 3 traveses de dedo, y una distancia entre el hioides y el cartílago tiroideo de 2 centímetros. El Mallampati es ampliamente usado, es ampliamente conocido. Aquí simplemente al paciente sentado le pedimos que abra la boca sin hacer fonación y que saque la lengua con fuerza hacia afuera, y evaluamos qué alcanzamos a ver con el paciente simplemente haciendo eso. Entonces, de acuerdo a lo que alcancemos a ver, vamos a tener los grados del Mallampati. Tenemos el Mallampati clásico, que va de 1 a 4, o el Mallampati modificado, que va de 0 a 4. Se considera vía aérea difícil a partir de 3, ya que desde ahí es poco lo que se puede observar. Y el test de Cormack, que lo evaluamos en el momento que hacemos la laringoscopia y estamos viendo la laringe. De acuerdo a todo lo que alcancemos a ver, va a ser el grado. Grado 1, si vemos todo, la anatomía básica que hablamos al principio, las cuerdas, los cartílagos aritenoides y la epiglotis. Grado 2, si solamente vemos la glotis, o sea, parcialmente. Grado 3, la glotis no es visible, la epiglotis es visible, y grado 4, ni la glotis ni la epiglotis son visibles.
Esto pues va a ser más predictor de vía aérea difícil a partir de grado 3. Y un test un poco ñoño es el test de la oración. Algunos pacientes que tienen diabetes, este es más importante en pacientes con diabetes, si no logra hacer esto, puede considerarse que tiene como rigidez de las articulaciones y el paciente que así es extremadamente disciente de vía aérea difícil. Entonces llegamos a la primera pregunta de esta charla. ¿Cuál de los siguientes pacientes tiene mayor probabilidad de una vía aérea difícil? A. Paciente masculino de 70 años con Malampati, cuello corto y restricción cervical. B. Paciente femenino de 45 años con Malampati grado 4, obesidad y edentulismo. C. Paciente masculino de 35 años con trauma facial, Malampati 1 y movilidad cervical completa. D. Paciente femenino de 50 años con sajos, Malampati grado 2 y apertura bucal de 3 centímetros. Entonces, respondan ustedes y al final de la charla vamos a ver las respuestas correctas. Entonces, como les dije hace un rato, la vía aérea difícil puede ser anatómica o fisiológica. Es anatómica aquella que tiene atributos anatómicos identificables que predicen la dificultad de la técnica para asegurar una vía aérea. Y esta es un espectro. Y es un espectro porque puede ser difícil en varias fases o en una de las fases del manejo de vía aérea. Es decir, puede ser difícil en la ventilación bolsa mascarilla, puede ser difícil en la laringoscopia e intubación, puede ser difícil en la colocación del dispositivo supraglótico o puede ser difícil anatómicamente en la cricotirotomía. Entonces, aquí entran en juego algunas mnemotecnias que son ampliamente usadas para evaluar qué tan difícil es la vía aérea de ese paciente en qué parte del espectro de la vía aérea difícil anatómica. Entonces tenemos Lemon para evaluar una laringoscopia difícil y por tanto una intubación difícil, Roman para la ventilación bolsa mascarilla, SMART para la cricotirotomía y ROTS para dispositivos supraglóticos. Entonces, Lemon es para laringoscopia e intubación difícil. L es de Luke. Entonces pensemos en Papá Noel. ¿Qué vamos a ver? Obesidad, sexo, edad, presencia de barba, micrognatia, retrognatia, todo lo que podamos observar en el paciente. La E es para Evaluate, entonces aquí vamos a evaluar la regla 332, apertura oral, distancia de mentón, distancia de tiroides, el Malampati con la M, O de obstruction, en esta es obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, en pacientes quemados que edematizan la vía aérea, y N de neck mobility. Entonces evaluamos los movimientos cervicales de los cuales el paciente es capaz. Para la ventilación bolsa mascarilla difícil tenemos a Don Román. Entonces, R de radiation, restriction. Esto porque la radiación que se da en columna cervical o torácica puede alterar la anatomía o puede cicatrizarlo de una forma en la que se dificulte el flujo normal de aire. Restriction se refiere más bien a una restricción intrínseca del paciente, es decir, a pacientes con EPOC, pacientes con tórax en tonel, ¿sí? Algo de lo que el paciente ya tiene y que puede disminuir la expansión torácica y por lo tanto la inspiración y la expiración adecuadas de la ventilación. Obesity, pues obesidad. Obstruction, ahí sí ya es el edema que se puede presentar como en pacientes quemados, el Malampati, male, los hombres son como más susceptibles de tener vía aérea difícil, age, recordemos Papá Noel, más de 65 años, y no TIT, porque esto nos va a impedir que haya un buen sello. Todos estos signos de Don Román evitan o dificultan un buen sello de la máscara con la superficie pues, facial del paciente. Para los dispositivos supraglóticos tenemos a ROTS. Yo lo transformé arbitrariamente en sordo. Entonces, ese es Short Theromental Distance. Esta sería esta distancia que no cumple la regla 332
O de obstruction, lo nuevo. R de restriction, aquí siempre se refiere a restricción intrínseca del paciente. D de distorted airway. Esto, cualquier cosa que altere la anatomía del paciente, ya que la máscara laringea puede quedar mal ubicada si el paciente tiene alguna alteración anatómica. Y O de obesity, como siempre. Entonces recuerden que aquí la mnemotecnia original es ROTS, pero pues yo lo pasé a sordo para ver si así es más fácil de recordar. Y para cricotirotomía difícil tenemos SMART, como esa nena que es cirujana, debe ser muy smart. La S es de surgery, ya que una cirugía reciente me puede provocar sangrado y una cirugía pasada me puede generar fibrosis o cicatrización, lo cual puede alterar la anatomía, más de masa que pueda estar ahí obstruyendo, comprimiendo, entonces también puede afectar. Access, esto significa más bien como que haya buena accesibilidad, pues si tenemos una masa, si tenemos un bocio, si tenemos mucho tejido adiposo, todo esto va a dificultar la cricotirotomía. Radiation, porque ya les dije, la radiación pues altera la anatomía por fibrosis. Y tumor, que es como la misma importancia que tiene la masa. Cualquier cosa que nos altere la anatomía va a ser una cricotirotomía difícil. Ahora la vía aérea difícil fisiológica. La vía aérea difícil fisiológica es una situación. En esta, las condiciones fisiológicas del paciente aumentan el riesgo de inestabilidad, hipoxia o colapso hemodinámico. Y cuando tenemos esto, debemos pensar en crash. Entonces, una vía aérea crash es una vía que es fisiológicamente difícil. La C es de consumption, es decir, cualquier estado metabólico en el que me aumenta el consumo de oxígeno. Estos estados pueden ser los niños, las gestantes o la sepsis. Aquí la respuesta va a ser optimizar la preoxigenación. La R es de right ventricular failure. Esto puede presentarse en hipercapnia o atelectasias. Aquí de nuevo vamos a optimizar la preoxigenación. Vamos a poder considerar el uso de vasodilatadores inhalados. Tenemos que considerar qué inductores vamos a usar y uso temprano de vasopresoras. La A es de acidosis metabólica. Aquí podemos enfrentar un inotropismo negativo, entonces debemos mantener una ventilación minuto aumentada y minimizar el tiempo de apnea. La S de crash es de saturación. Esto se presenta en pacientes que ya se encuentran críticos y, de nuevo, optimizar preoxigenación. Y la H es de hipotensión, que también se encuentra en pacientes críticos, y aquí vasopresores y volumen de resucitación. Entonces, crash es una vía fisiológicamente difícil. En general, los manejos van a ser preoxigenar de forma óptima. Entonces, después de valorar una vía aérea difícil y buscar todos los signos y hacer todas las mnemotecnias, decidimos o pensamos, a este paciente lo tengo que intubar. ¿Cuándo intubamos? Cuando hay un fallo o un fallo inminente de permeabilidad o de pérdida de factores de mecanismos protectores de la vía aérea, cuando hay un fallo o un fallo inminente de ventilación u oxigenación, o cuando nosotros predecimos que ese paciente más adelante va a necesitar una aseguración de la vía aérea. Entonces, una vía aérea segura o una vía aérea definitiva es cuando un tubo endotraqueal se encuentra con un balón inflado dentro de la tráquea. Entonces, algunos signos muy importantes que nos pueden acelerar la decisión de intubación son estos. Hay 4 signos clave de obstrucción de la vía aérea, que es la voz apagada, ronquera o voz de papa caliente, la incapacidad para tragar secreciones. Eso nos puede indicar que el paciente está perdiendo mecanismos protectores. El estridor laringio es un signo inminente, esa vía aérea hay que asegurarla ya. Y la disnea pues puede ser un signo que nos esté indicando que el paciente va a progresar hacia el requerimiento de la intubación. Algunos signos vitales que nos pueden ayudar a esta decisión es una escala de coma de Glasgow menor a 8,
una saturación de oxígeno que no podemos mantener por más esfuerzos que hagamos mayores a 80% y una frecuencia respiratoria mayor a 30%. Entonces, ¿qué se considera un intento de intubación? El intento de intubación es todo lo que ocurre en una única maniobra laringoscópica. Es desde el momento en que se inserta el tubo en la boca del paciente hasta que se retira el laringoscopio, independientemente de si se pudo poner o no ese tubo. Una noticia que me pareció excelente es que más del 95% de todas las intubaciones en urgencias tienen éxito en 2 intentos. Bueno, ya llegamos a la segunda pregunta de esta charla. Vamos a dejar el video hasta acá. Continúen por favor en la parte 2. No se distraigan mucho, estírense, dispersen un poquito el cerebro, pero regresen a ver la parte 2. Ahí vamos a ver algoritmos, vía aérea difícil, vía aérea fallida y cómo manejar esta situación y además manejo del estrés. Eso es todo. Espero que hayan aprendido y pues que continúen.